Feliz tercer domingo de Cuaresma, amigos. Seguimos escuchando los evangelios que la Iglesia utiliza para iluminar, para catequizar en este tiempo de Cuaresma a los catecúmenos que van a ser bautizados en la vigilia pascual, en la noche santa, y que también nos pueden servir de ayuda a cada uno de nosotros también para poder renovar nuestro compromiso bautismal en esa noche santa, estas catequesis del ciclo A, que son los evangelios de estos domingos de Cuaresma. Recuerdan, ¿no? Primer domingo de Cuaresma, las tentaciones de Jesús en el desierto. El domingo pasado escuchábamos pues el pasaje de la transfiguración. Este domingo la samaritana que va a sacar agua del pozo y se encuentra con Jesús. Y el domingo que viene, si Dios quiere, escucharemos el del ciego de nacimiento. Y me gustaría empezar esta reflexión del Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma haciendo alusión a una frase de San Agustín. San Agustín, haciendo una relectura de este Evangelio de la mujer samaritana, se hace una pregunta que también es una pregunta para que cada uno de nosotros nos hagamos, y es: ¿quién es esa mujer samaritana? Y San Agustín llega a una conclusión, y San Agustín dice que esa mujer samaritana es la Iglesia. Es la Iglesia, somos nosotros que buscamos saciar la sed y no terminamos de lograrlo, que queremos ser felices y no terminamos de conseguirlo. Lo común a todos, yo creo que si me dijeran lo contrario, es que a lo mejor no están cuerdos, es que todos los que estamos acá es que queremos ser felices. Yo creo que nadie quiere ser infeliz. ¿Y ser feliz qué es? Es el deseo de infinito, de totalidad. En el fondo es el deseo de Dios, de saciar de plenitud el corazón. Muchos sufren en esta vida porque buscan una felicidad que solo Dios puede darles, y al no encontrarla sufren. Por ejemplo, ¿cuántas personas hay en el mundo atrapadas en la esclavitud de la droga, de la bebida, de tantas situaciones y complicaciones? En el fondo, son personas que buscan evadirse, son personas que buscan ser felices porque no lo son, pero claro, utilizan vías erróneas, vías que le perjudican, vías que les hacen, es verdad, evadirse de este mundo, pero no ir por el mundo correcto y adecuado. En el fondo, sufren mucho más porque van por caminos equivocados. San Agustín también tenía una frase lapidaria que yo creo que tendríamos que hacer eslogan de nuestra vida, y decía: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Tantas veces, hermanos, vamos picando de flor en flor, vamos picando de un lado a otro, no sabiendo saciar esa sed, que en definitiva es sed de Dios. No somos capaces de encontrar esa piedra preciosa, ese tesoro, y permanecer ahí. Qué maravilloso el diálogo entre Cristo y esa samaritana, entre Cristo y nosotros, entre Cristo y la Iglesia. Si se dan cuenta, yo resumiría el Evangelio de hoy, que es larguito, el Evangelio de hoy es largo. Si lo pudiera resumir en 2, 3 palabras o en una pequeña frase, lo resumiría en esas palabras que le dice Jesús a la samaritana: dame de beber. 3 palabras: dame de beber. No solo lo dice Jesús para satisfacer sus necesidades físicas, del cansancio, del calor, de la jornada, del día a día, sino que Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Dios. Dios tiene sed de cada uno de nosotros, que respondamos a su llamada, que seamos esa agua de verdad que sacie el anhelo que Él tiene de cada uno de nosotros. Y la meta es esa: que esa mujer sintiese sed y que pidiera agua a Cristo. Esa es la meta de la evangelización: poder suscitar el Señor, mediante la fe en cada uno de nosotros, esa necesidad de Dios, esa sed de Dios. A eso estamos llamados. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el mayor problema de la sociedad en la que vivimos, en el mundo de hoy, sobre todo este mundo secularizado que ha perdido el norte? Es que no encuentra
respuesta a las preguntas por Dios, a las preguntas existenciales, trascendentes. Y es que, en definitiva, tampoco existen preguntas trascendentes para el mundo de hoy. El mundo de hoy se pierde en preguntas que son más bien intrascendentes, son preguntas superfluas, mundanas, que nos alejan de lo verdaderamente importante. El mundo de hoy ha sustituido las preguntas del sentido de la vida, ha perdido pues el querer o la necesidad de pensar o hacerse una pregunta por quién me ha creado, qué sentido hay más allá de la muerte, y las ha sustituido sobre todo por cuál es el último teléfono móvil que me voy a comprar, a dónde voy a ir de fiesta esta noche, etcétera. Son preguntas que el mundo de hoy no se hace trascendentes, sino intrascendentes. El mundo vive perdido en sí mismo, en mirarse a sí mismo. No hay nadie más que él mismo. Por eso el mayor drama es no tener hambre y sed de Dios. Es estar anestesiado, sobre todo por el consumismo, por el querer, poseer. Por eso, hoy el Evangelio nos hace una invitación. Hagámonos preguntas trascendentales. No querer felicidad para un rato, querer felicidad para siempre, no querer sucedáneos. Esa agua que Cristo nos ofrece es el Espíritu Santo. Cristo, en ese diálogo con la gracia, ha ordenado totalmente la vida desordenada de esta mujer que vivía en pecado, vivía en adulterio, vivía en una situación irregular, y Cristo la ha iluminado mediante el Espíritu Santo. Cristo ha arrojado luz en la oscuridad de esta mujer. Cristo le ha dado sentido, plenitud. Ha necesitado esta mujer escuchar la verdad. Por eso, Cristo entra en diálogo con esta mujer y le ordena la vida. Entremos en ese diálogo con el Señor para que también ordene, profundice, oriente nuestra vida. Y hay un plan de Dios, hay un plan de amor para cada uno de nosotros. No mendiguemos afectividades. Qué fácil es caer en todo eso. Mendigar afectividades que en definitiva son tubos de escape, de compensación para el hambre y sed de Dios. Y en el fondo no conseguimos esa hambre y esa sed de Dios, sino que en el fondo nos hace dar tumbos, nos golpea la vida y nos hace sufrir mucho más, andar más perdidos y desorientados. Me viene a la cabeza ahora la figura de la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, qué gran santa. Yo he tenido la suerte de estar en la India, en Calcuta, con ella, no, con ella no porque ya haya fallecido, pero de estar con sus hermanitas allá y de celebrar misa allí en su sepulcro. Y el eslogan que tienen, la frase que resume el carisma de las misioneras de la caridad, y es que en cada capillita, en cada crucifijo que tienen en sus iglesias, aparece en inglés I thirst, que traducido al castellano significa tengo sed. Esa sed que Dios tiene de nosotros, que demos la parte que nos corresponde en el plan de redención, de salvación, de evangelización. Cristo lo ha dado todo, ahora espera que nosotros, discípulos, seguidores suyos, apóstoles, pues sigamos sus pasos y seamos fieles a la llamada que Él nos ha hecho sin miedo, y saciemos de ese modo la sed que Él tiene del mundo, de cada uno de nosotros que nos ama. Somos los únicos que podemos saciar la sed de su corazón, siendo fieles a la vocación a la que Dios nos ha llamado. Me acuerdo también que las misioneras de la caridad, las monjas de la Madre Teresa de Calcuta, tienen acá en el sari una crucecita y aparece la Madre Teresa de Calcuta con un vasito, como dándole de beber a Jesús, como dándole lo que tenemos, lo que nos corresponde, como rindiendo esos talentos que Él nos ha dado. Qué gran santa la Madre Teresa de Calcuta, podemos aprender mucho de ella, y sobre todo en esta espiritualidad de la sed de Dios, de la sed de trascendencia, del infinito en cada uno de nosotros. Y es que Dios te busca a ti antes de que tú lo busques a Él. Lo que pasa es que muchas veces nosotros vamos dando vueltas y vueltas y vueltas, y muchas veces nosotros regateamos al Señor, lo esquivamos equivocadamente. Hay otra cosa importante del Evangelio de hoy, es que la mujer va a sacar agua. ¿Y a qué hora va a sacar agua? A las 3 de la tarde, donde está el sol más fuerte,
Normalmente en aquella época iban a buscar agua o a primerita hora de la mañana o a última hora, pero no a la hora donde el sol calienta más. Y ella iba a esa hora porque era una mujer que era criticada, que era señalada, que era avergonzada por la vida equivocada que había elegido. Y ella se avergonzaba y no quería encontrarse con nadie. Y se encuentra con Jesús. Qué cosas de la vida. Pues esa mujer va ahí a sacar agua y cuando tiene ese contacto que toca profundamente su corazón, que le cambia radicalmente su vida, ¿qué ocurre a esta mujer? Se olvida de lo que iba a hacer allí, se olvida del cántaro, se olvida de todo y va corriendo a anunciarlo a la gente. Oye, que me he encontrado con alguien que de verdad me ha conocido por dentro, que me ha saciado, que de verdad le ha dado sentido, que me ha ayudado. Vengan, conózcanlo, pueden ser el Mesías, pueden ayudarles también a cada uno de ustedes. Por eso, qué importante es, lo recordábamos también la semana pasada en la transfiguración, cuando Pedro dice vamos a hacer 3 tiendas. Como Pedro podía haber dicho vamos a hacer 6, también para él, para Santiago, para Juan, pero no, dice 3, para Moisés, Elías, Jesús. Porque cuando uno de verdad se encuentra, se sacia, cuando uno lo ha encontrado el todo, se olvida de sí mismo. No existe más que el embobamiento de Dios. Se ha enamorado. Esta mujer se ha enamorado. Por eso es una invitación a ser mendigos. Mendigos de la gracia de Dios. Solo Dios basta, dirá otra santa española, Santa Teresa de Jesús. Y solamente Dios es capaz de saciar plenamente el corazón del hombre. El maestro, que es Jesús, le dice a la alumna, que es la samaritana, dame de beber. Cristo se presenta humildemente. La hace sentir importante. Cristo la hace sentir importante. El que tenía que dar esa agua a esa mujer es el primero quien pide para sí esa agua. Es Cristo el que comienza a pedir y es Cristo el que le dice a esa mujer, Cristo quien te dice a ti, Cristo quien me dice a mí, ¿me ayudas? ¿Me ayudas a llevar agua? ¿Me ayudas a humedecer los corazones de la gente? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas a llevar la gracia de mi espíritu a tantos lugares que están secos, desérticos, que están mal? ¿Me ayudas a llevar esa luz, ese sentido? El Rey se hace mendigo, Jesús se hace mendigo y nos enseña a mendigar, nos enseña a pedir, nos enseña a ser dependientes de Él, a saber que sin Él no somos nada. Toda una pedagogía de cómo Dios se encuentra con el hombre, con cada uno de nosotros en nuestra miseria, en nuestra pobreza, en nuestro pecado, en nuestra pequeñez. Pues nada, queridos hermanos, espero que este Evangelio de la Samaritana de este tercer domingo de Cuaresma les sirva también para ir profundizando en ese amor con Jesús, a vernos reflejados y a poder encontrarnos con Jesús que viene para vencer la muerte, el pecado, para resucitar en esta Semana Santa ya cada vez más próxima. Pues que Dios les bendiga y les permita vivir una buena semana muy unidos a Jesús nuestro Señor. Que así sea.